Thank you. Hermanos, una vez más, estoy ante Dios para traerles un mensaje de la Biblia, de la verdad de la Biblia. Es lo que yo enseño a los hermanos, al pueblo del Señor y a todo el mundo, la verdad de la Biblia. Me pueden encontrar todos mis mensajes en la televisión, en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí estoy para servirle. Hay muchos videos de la predicación de la verdad de la Biblia para todo el mundo y son gratis. Puede verlos a la hora que usted quiera. El Google le traduce cualquier idioma que usted hable, gloria a Jesús, o quiera saber. Ahí encuentra toda la información. Búsqueme ahí, me va a hallar. Tengo ya más de 3 años estar predicando en la televisión y para mí es un gozo grande de parte del Señor que yo pueda exponer la palabra del Señor, de la Biblia, el libro de los libros, que la Biblia donde el único libro que hay que donde podemos nosotros comunicarnos con el Señor. No hay otro, el único. En la Biblia, a través de la oración, ¿sí? Y podemos venir a Dios a través del arrepentimiento. Traigo un mensaje de la Biblia muy importante, escúchalo. Vamos a orar para que Dios nos hable. Gloria Padre Santo, en esta hora yo vengo delante de tu presencia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, para que me unjas con tu santo y bendito Espíritu y nos hables a través de la Biblia, a través de este humilde siervo que está delante de ti, para llevar el mensaje de tu palabra, Dios. Es un obrero que has escogido para este ministerio, en el cual yo con todo gusto, con toda alegría lo hago para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Abre, Señor, abre los corazones de la gente para que reciban el mensaje de tu palabra como espada de 2 filos. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. El mensaje que traigo empieza en el libro de San Juan. Nosotros sabemos que Jesucristo predicó en Jerusalén 3 años, comenzando desde el libro de San Mateo, Marcos y San Lucas y Juan. Aquí vemos la vida del Señor, las enseñanzas del Señor, todo lo que predicó el Señor es enseñanza del Señor y significa la doctrina de Cristo. Él no permite la enseñanza de nadie en la Biblia que se predique. Si ahí está la doctrina de los apóstoles, eso fue el principio del Evangelio, la de Juan, nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo, que él significa la enseñanza de todo lo que el Señor predicó en los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No podemos salir de ahí. Es lo que yo hago y estoy predicando la verdad de la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento tiene que no estar registrado en el libro de los Hechos o en la carta de los apóstoles o en los 4 evangelios, no lo podemos aceptar. Eso fue de la iglesia de los judíos. Pero Jesús, usted no se puede llamar judío porque no es judío. Si usted es gentil, no es judío. Gloria a Jesús. Así que tenga cuidado. No puede decir yo estoy en lugar de los judíos porque fracasaron ellos en su ministerio. Entonces usted no haga eso, porque si lo hace está pecando. Así que tenga cuidado. Dios lo bendiga. Ahora la Biblia dice, en el principio del mensaje, se encuentra en San Juan, capítulo 14, y en el versículo 12. ¿Cuál es la palabra? En el nombre del Señor Jesucristo, porque así ordenó el Señor. Todo lo que hagas, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, ya sea por palabra o por hecho. Gloria a Jesús. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 14, en el versículo 12, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Qué bonito. Esta es palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Las obras que hizo Jesús en la predicación. Sanó paralíticos, mudos, ciegos. Predicó el evangelio del reino de Dios. Echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Para eso fue enviado Cristo a este mundo. Para liberar a los que estaban en el cautiverio. Gloria a Jesús. Y Él dice que el que cree en Él puede hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Le voy a llevar a una en el mensaje. Gloria a Jesús. En el libro de San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. El primer versículo dice así la Biblia: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, donde toda ciudad y lugar donde Él iba a ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay un corito por ahí que dice: Cristo está buscando obreros hoy que quieran trabajar. Y es lo que anda buscando el Señor. Obreros que sean enviados por Dios. No dijo Él: rueguen al Señor, rueguen a los pastores para que envíen misioneros, pastores o evangelistas. No dijo así. Rueguen al Señor de la mies. Y Él lo probó Él mismo con los discípulos en el capítulo 9 de San Lucas. En el capítulo 9, el versículo 1 dice: Cristo, que reunió a sus discípulos y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar toda enfermedad y predicar el evangelio y que todos los enfermos sean sanos. Porque ese es el trabajo que Cristo vino a hacer aquí a este mundo, porque estaba perdido. Este mundo estaba perdido, porque cuando Él vino, cuando se encuentra con Zaqueo, Zaqueo lo invitó y Él le dijo: aquí es necesario que yo duerme esta noche aquí en tu casa, que pose aquí en tu casa. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si algo desabrando a alguien, yo se lo pago duplicado. Así que el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y este también es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe por qué el Señor dijo que Él vino a salvar los que se habían perdido? A eso fue enviado por el Padre. Porque ya lo habían rechazado, los mismos hermanos judíos lo habían rechazado. Le habían dicho que Él no es hijo de Dios, y que no era Dios, y que tenía demonio. Todo eso le dijeron al Señor Jesús. Por eso estaba perdido, sacado, y toda la gente de la iglesia del pueblo judío estaba perdida, ¿sí? Y Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y lo probó ahí con Zaqueo. Gloria a Jesús. Esta es Biblia.
Ahora, veamos. En la vamos a ver en el libro de vamos a ver en el libro de 14, ya lo vimos. Este es un mensaje corto que me ha dado el Señor para enseñarlo, y grábeselo porque está interesante. Está interesante este mensaje. La siguiente escritura que tengo acerca de lo que el Señor me ha mostrado que traiga al mundo se encuentra ahora en el capítulo 6 de Marcos. En el capítulo de 6 de Marcos dice así: está interesante, pon atención. De Marcos, Lucas, el libro de San Marcos, capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos, y en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, de San Marcos. San Marcos 4. Debe ser 5, pero vuelve a ser 4. Si la Biblia está así, capítulo 4, en el versículo 35. 4:35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba la barca, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron los discípulos con gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
O sea que el Señor manda a los discípulos que naveguen cuando llegó la noche, se fueron al otro lado del mar. Pero en el camino donde iban, en el mar, se levantó un viento que azotaba la barca. ¿Sí? Aquí está. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba el arca. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo a los discípulos que navegaran la barca al otro lado del mar. Navegaron toda la noche. Pero en lo que iban, a donde iban, al otro lado del mar, ¿qué pasó? Que Satanás le levantó este viento y esta tempestad en el mar para ahogarlos, para matarlos, mejor dicho. Y Cristo Jesús estaba dormido en la púpula del barco, en el cabezal estaba dormido el Señor. Como decía don Satanás, está dormidito, ahorita te voy a tapar de agua. Gloria a Jesús. Pero se levantó, eso pasó, porque el Señor iba a cruzar al otro lado del mar, porque a él esperaba algo grande que él iba a hacer. Pero como Satanás sabía que el Señor iba al otro lado del mar para encontrarse con el Gadareno, pero Satanás dijo, no lo va a hacer, Jesús no lo va a hacer, porque yo lo voy a ahogar con todos los discípulos. Que levanta un viento en el mar, las olas las aventaba para negar la barca donde iban los discípulos. Cuando iban entrando las olas a la barca, los grititos fueron y despertaron al Señor. Levántate, porque perecemos, Señor. Eso te enseña a ti y a mí, que cuando tú tienes un ministerio de la ordenanza de Jesús, que tú fuiste ordenado al ministerio por Dios, no por el hombre, por Dios. Rogaste al Señor de la mies para que te enviara al dueño de la mies, que es Dios. Vas a llevar poder de Dios, porque va a ir contigo el Espíritu Santo y Cristo. Gracias. Pero aquí esto es lo que está enseñándonos a nosotros, que el Señor iba para el otro lado del mar. Ahorita te voy a explicar qué es lo que había al otro lado del mar. Para allá iba. Y como Satanás sabe todo lo que uno anda haciendo aquí, lo único que no entiende Satanás son las lenguas del Espíritu Santo. Esas no las entiende, pero lo demás sí. Cristo era un hombre humano como nosotros, y tenía 100% humano de María y 100% de Dios. Tenía a Cristo, era un hombre humano, pero espíritu también, gloria a Jesús. Y él sabía, Satanás, que él iba a cruzar al otro lado del mar, pero no quería dejarlo que llegara al otro lado del mar, porque ahí tenía Satanás algo que Jesús no quería que lo desbaratara el Señor Jesús. ¿Sí? Por eso alborotó al mar con vientos, y las olas acechaba con el viento para la arca del mar, las olas del mar, para ahogarlos, para matarlos. Pero cuando despiertan del Señor, el Señor le dice, cállate, enmudece. Y cesó todo, como que no estaba pasando nada. Por eso dicen los discípulos, entonces se temieron, dice, en gran manera los discípulos, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque Jesús es Dios.
Y como he dicho en mi mensaje, el que diga que Jesús no es Dios se tiene que arrepentir. Ahora Jesús, mira lo que pasó. Llegando al otro lado del mar, dice que los discípulos al ver esto se admiraron por lo que el Señor pudo parar al viento y al mar. Ellos no pudieron. Dice en el 5, versículo 1 de Marcos, dice, vinieron al otro lado del mar. ¿Ves? Llegaron al otro lado del mar. Navegaron toda la noche. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Es la razón por la cual Satanás no quería que llegaran al otro lado del mar. No quería parar el viaje del Señor Jesús que iba con sus discípulos para el otro lado del mar. Iba a encontrarse con el Gadareno, con este que le voy a hablar ahorita. Cuando salió de la barca, cuando llegó al otro lado del mar y salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, al encuentro de Jesús, al encuentro con Jesús vino uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie podía dominarle. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Ve? El mismo Satanás reconoció que era Jesús el Hijo de Dios. Ahorita hay religiones que no creen que Jesús es Dios. Porque Jesús le decía a Satanás: sal de él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, pues estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, de marranos, cochinos, puercos. Y le rogaron todos los demonios, todos, eran muchos, y diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Ese era el motivo por el cual cuando Jesús el Señor iba en la barca con los discípulos, Satanás le hizo viento y aventaba con el viento las olas del mar adentro de la barca,
Y ellos tuvieron miedo y el Señor estaba dormido y fueron y lo despertaron. Y vino y reprendió todo, el viento y el mar. Enmudece, le dijo. Y entonces los discípulos se veían uno al otro y decían, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Aleluya, era el Todopoderoso, el Cristo de la gloria, que dejó su trono, su gloria, dejó allá en el cielo con el Padre, dejó toda su riqueza y vino aquí a hacerse pobre, a nacer en un pesebre. Hay una parte de la Biblia que dice, las aves tienen las zorras tienen sus cuevas, las cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni que recostar su cabeza. ¡Gloria a Jesús! Pobre, para que tú y yo seamos ricos en gloria con el Señor. Y entonces, el Señor Jesús vino especialmente a sacar los demonios que había en la gente. Escucha palabra de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo. Por eso dice en Juan 10:10, escucha, en Juan 10:10 dice el Señor, el ladrón, o sea Satanás, ese vino para matar, para robar y destruir. Y el mismo Juan 10:10 dice, Jesús hablando, dice, pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Sí? Así que lo que te quiere decirnos el Señor aquí en esta escritura que estoy enseñando es que Él vino especialmente para sacar todos los demonios de la gente. Y Él puso el ejemplo. ¿Sí? Y dejó el ejemplo en una de las cartas de Juan, del apóstol San Juan, de una de las cartas. Dice que si alguien no viene a ti, si no trae la doctrina de Cristo, no la recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras. O sea que las malas obras es de que ellos, el ministerio fue dado aquí en la tierra, pero primeramente vino Cristo. Cristo vino y a reprender los demonios. Sí, a eso vino Cristo. ¿Y qué pasó? Mira, después te lo voy a leer. Juan 14. En Juan 14. El que cree en mí hará cosas mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre. ¿Sí? De cierto os digo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará mayores, porque yo voy al Padre. En otras palabras, aquí vemos que Él iba en la barca atravesando el mar, y Satanás lo quería matar en lo que iba en la barca cuando estaba dormido, pero no pudo hacerlo porque Él es Dios. Y llegaron al mar y lo que se encontró fue este hombre que necesitaba a Cristo, como ahorita está el mundo, ahorita necesitan a Cristo. Y llegó el Señor Jesús, cruzó el mar, llegando al otro lado del mar, vino este gadareno endemoniado que tenía 2000 demonios, porque ahí había
unos que estaban pastoreando 2,000 marranos y le pidieron permiso a Cristo para que lo dejara entrar los marranos. Quiere decir que tenía el Señor 2,000 marranos, tenía 2,000 demonios. Y el Señor les permitió que se fueran a los marranos, entraran. Y se fueron al mar y se ahogaron los marranos, los puercos, los cerdos. ¿Verdad, Jesús? Él hizo esto, sacando este demonio, este hombre que tenía 2,000 marranos, 2,000 demonios tenía este gadareno. Y dice aquí, si ese gadareno sacó del gadareno, el Señor Jesús sacó a estos 2,000 demonios, que fueron a los 2,000 marranos. Y dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Gloria a Jesús. O sea que si él echó 2,000 demonios, tú puedes echar 3,000, 2,500, puedes echar más, puedes hacer más que lo que Cristo hizo. Esa es palabra de Dios. Cristo lo habló cuando estaba predicando el Evangelio en Jerusalén. Pues nos dio el ejemplo a ti y a mí. Nos dio la autoridad. Dice Lucas, el capítulo 9, versículo 1, que el Señor le dio toda autoridad sobre los demonios para reprenderlos y para sanar toda enfermedad y predicar el reino de los cielos. Esa autoridad tienes tú también, pues, para ti. Y aquí lo dice, que el que en él cree hará cosas mayores que las que Jesús hizo. Esta es palabra de Dios. Eso dice en el libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 12. Juan 14, 12. Ahí está la palabra que habló el Señor Jesús. Porque Él vino exactamente, Él vino a sacar los demonios de la gente. A eso vino. Y dejó la orden también, que se predique el Evangelio de Dios por el Señor de la mies. Y Jesús terminó su ministerio y siguió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también obedeció la orden de Jesús, porque dice la Biblia en el capítulo 13 de los apóstoles, el capítulo 13, ahí dice que habló el Espíritu Santo y dijo al Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Gloria a Jesús. Y fueron enviados por el Espíritu Santo. No fueron enviados por los profetas ni por los maestros que había ahí en la iglesia de Antioquía, porque eso es antibíblico. Este mensaje del Señor, para que yo lo enseñe. Para eso me ha llamado Dios, para predicar la verdad de la Biblia. Por eso ahorita el mundo está como está, todo fracasado, todo mata uno con otro, tan lleno de demonios. Por lo mismo que pasó fue esto. Mira, te voy a mostrar ahorita lo que pasó y por qué está pasando esto ahorita. Escucha la palabra. Escucha la palabra de Dios. El programa de Dios fue que el ministerio de Cristo, que Cristo vino aquí a esta tierra, pero que lo mandó el Padre especialmente a salvar este mundo, porque estaban en las manos de Satanás. Satanás tenía la llave de la muerte y del infierno, y Cristo, y el Padre mandó a Cristo para quitar las llaves, dice Apocalipsis 1:18. Gloria a Jesús. Pues dice, bueno, porque la orden, desde que después de que Cristo murió y resucitó y predicó 3 años en Jerusalén y se fue al cielo, Él dejó la orden, cómo predicar la Biblia, que cuando vas a predicar pongas una canasta ahí para que te den la ofrenda, pero no para que pidas diezmos. No hay ninguna orden en el Nuevo Testamento de pedir diezmos. Escucha la palabra y mira lo que pasó. En lugar de que los pastores, los profetas, evangelistas, misioneros usaran
el mandato, la orden del Espíritu Santo, que es el que tiene la orden de mandar obreros, es el Espíritu Santo. No la obedecieron, sino que ¿sabes qué es lo que hicieron? Te voy a leer lo que hicieron los pastores. Mira, escucha, palabra de Dios. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación de Israel, toda me ha robado. Se queja Dios mismo de ellos. Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traed los diezmos. Eso es lo que es la senda que agarraron los pastores, los evangelistas, los misioneros, de cobrar diezmos, hacer iglesias, 20, 30, 40, 100 iglesias para recoger diezmos, hacerse millonarios, ricos, y dejaron que la gente esté llena de demonios, como está ahorita. Hasta se los comen, los cuquean, los cocinan. Venden la carne humana. ¿Por qué está pasando esto? Yo fui llamado por Dios para predicar la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia. Le guste al que no le guste, la estoy predicando porque es una orden de Dios. ¿Sí? No enseñaron la doctrina de Cristo. Los líderes no la enseñaron. Y está en Juan, en las cartas de San Juan, en el capítulo 3. Ahí te dice, en las cartas de Juan, en la segunda de Juan, capítulo 1, en el versículo 9, dice ahí, del 8 te voy a empezar. Mirad, segunda de Juan 1, 9, 8 en adelante. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué no pertenecieron a la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo tenían que orar a Dios para que enviara a los obreros a su mies. Y no, mejor pusieron al pastor para que los envíe en lugar de Cristo o en lugar del Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia ahorita. Ahí lo dicen en el capítulo 13 de los Hechos. Y en el capítulo 2 hasta donde recibieron en Jerusalén al Espíritu Santo, que lo hablan en lenguas. Ahí fue recibido el Espíritu Santo por los 120 que había ido orando en ayuno y oración. Jesús dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido serás participante de sus malas obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo significa que los líderes que empezaron a predicar el Evangelio deberían orar a Dios para que Dios enviara los obreros a su mies. No el pastor, no el evangelista, no el misionero. Y ellos agarraron lo que dice Malaquías. Traer los diezmos al alfolí, a Malaquías capítulo 3, versículo 9 y el 10. Traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Eso les agarraron el diezmo, porque eso es, ahí trae dinero. Por 100 iglesias vas a recoger todo ese diezmo, te haces rico, millonario. Y como hay muchos ahorita millonarios. ¿Sí? Ese es el problema que hay ahorita con el mundo. Con el mundo. Y Dios me ha llamado para que yo traiga este mensaje de la verdad de la Biblia. Todavía no es tarde, todavía la puerta está abierta. Cristo está salvando gente. Hace 2023 años que Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, en Golgota. Y desde ese tiempo hasta ahorita el Señor está salvando almas. Dice el apóstol San Pedro que le rocea con su sangre el Señor todo el que a Él viene. Está la puerta abierta. Puedes empezar.
a predicar, a reprender demonios, a sacar los demonios de la gente, como lo hizo el Señor. Donde quiera andaba reprendiendo los demonios. Sacó el demonio del Gadareno, de la región del Gadareno. Fue y reprendió ese demonio que tenía 2000 demonios. Los echó fuera. Y esa orden te la dejó a ti y a mí. Porque eso dice Juan 14:12. Que Él, el que cree en Él, ¿sí?, el que cree en Dios, ¿qué dice? 14:12. El que cree en Él, porque él a eso vino, a que tú hagas obras más grandes que las que Él hizo. Pues si Él echó 2000 demonios, tú puedes echar 3000, o menos o más. Pero tiene que ser más, porque Él echó 2000. Porque dice aquí, Él lo dice con su propia predicación en el Evangelio que predicó en San Juan. El Evangelio según San Juan. Dice, capítulo 14:12, una vez te lo voy a leer. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Esta es una orden del Señor para todo predicador. Pero espera que te envíe el Señor de la mies, que no te envíe ningún hombre. Dios no está muerto, Dios está vivo. Cristo, yo tengo autoridad para dar mi vida y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Y así fue. Murió, lo crucificaron, pero Él tomó su vida para atrás y ahí está vivo. Él se llevó su cuerpo humano y ya está a la mano derecha del Padre, con sus marcas en la mano y en sus piecitos de costado. Lo vamos a ver. Dice la Biblia que el que tiene esa esperanza de que va a ver al Señor tal como Él es, se purifica a sí mismo, como Él es puro, nomás en pensarlo. Ir a ver al Señor tal como Él es, y lo vamos a ver. Es la esperanza de todo cristiano. ¿Sí? Yo no culpo de mi corazón a nadie. Yo solamente estoy predicando lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice y lo que pasó. En la primera parte de la creación también Dios tuvo que destruirla porque no le obedecieron. En la iglesia de los judíos que formaron los patriarcas en Egipto, los 12 patriarcas, allá la formaron la iglesia con los judíos, y Dios la mandó sacar con el profeta Moisés al desierto. Hicieron tabernáculos, y esta también le falló, porque Dios prometió que iba a mandar a que naciera el pueblo de nuevo, y Cristo a eso vino el mensaje también, trajo el mensaje del que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar al reino de Dios. Necesitas el bautismo en las aguas, sumergirte en las aguas, bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y salir una criatura nueva. Ahí el hombre viejo queda sepultado en las aguas y sale una nueva criatura con una nueva conciencia hacia Dios, porque es mandato del Señor, es complemento de la sangre de Cristo, y si no haces esto, te vas a perder, lo siento mucho. Esta es palabra de Dios. Este es el mensaje. No fue mucho, porque nomás poquito, pero bueno. Dios te bendiga y te guarde. Voy a dar por terminado este mensaje de que Cristo Jesús, el Señor, tiene sus marcas en sus manos allá en el cielo. Por ahí dice un canto, dice: sufre agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entrega con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, y estando herido, perdón pidió por ellos. Sufre agonía
Allá en el, sufre agonía el Señor del universo, no. Allá en el cielo vive el que adoramos. Hay una obra de los criminales en sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Sufrió agonía el Señor del universo, porque lo azotaron y lo clavaron. Y esas heridas Él las tiene allá del cielo, y es obra de la gente aquí, de los verdugos, que lo hirieron clavándole un clavo en cada mano en la cruz, y uno atravesó sus dos piecitos, lo clavaron en la cruz. Y bueno, pues que hicieron ese corito, que sufrió agonía el Señor del universo, ¿sí? Y allá está, clavado, con las heridas de la lanza y de los clavos, esperándote a ti y a mí. Lo vamos a ver tal como es. Y esta es la conclusión del mensaje. Ven a Cristo, Él te ama, no quiere que te pierdas. Él no quiere que tú pases por la gran tribulación que viene a este mundo de 7 años. No, Él quiere librarte de esa destrucción que viene al mundo. Viene el rapto primero, nos vamos nosotros. Ven a Cristo, sálvate. Ven corriendo, corre, ven, sálvate, corre. El Señor te está esperando. Él viene ya. Jesús, el Señor derramó sangre por ti en la cruz del Calvario. Derramó su inocente sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que yo puedo decirte en este momento. Te invito al Señor. Ahorita voy a llamar para que aceptes al Señor. Este ha sido el mensaje corto que he traído en esta hora. Ahora voy a invitar a todos aquellos que quieran aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Digo, yo tengo como ministro del Señor, tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente di: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y lávame mis pecados con tu sangre inocente y carmesí preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora busca una iglesia que predique la Trinidad del cielo y que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumergido todo el cuerpo en las aguas. El mandato de Mateo 28:19. Gracias porque me has oído. Gracias, Dios te guarde. Amén, amén y amén. Y hasta la próxima. Amén.